Hola, buenos días a todos. Pues ya sabéis que el periodo de 30 años que se sitúa entre 1945 y 1975 fue marcado por la Guerra Fría y también por el proceso de descolonización. Son los dos fenómenos que marcan este periodo. Y ahora vamos a ver que el orden bipolar impuesto por la Guerra Fría eh, es puesto en tela de juicio por diferentes actores. Los primeros, claro, son los nuevos estados que aparecen con la descolonización. Veremos también que potencias no están de acuerdo con este orden bipolar y que las poblaciones pueden reaccionar del mismo modo, en oposición. Primero, vemos como un tercer mundo aparece y denuncia la bipolarización. Pues tercer mundo significa que hay dos mundos, dos otros mundos, dos mundos dominantes. Bueno, habéis entendido que se trata del mundo occidental con Estados Unidos, del mundo comunista con la Unión Soviética, y entonces aparece otro mundo. Es una expresión, este tercer mundo es una expresión de un economista francés que se llama Alfred Sauvy. Es una expresión inventada en 1952 y lo utiliza pues, por referencia a los dos mundos de la Guerra Fría, pero también es una referencia al tercer estado de la sociedad francesa antes de la Revolución Francesa de 1789. En efecto, lo sabéis, la sociedad de antiguo régimen es una sociedad dividida en tres partes con derechos diferentes, con privilegios. Tenemos dos órdenes privilegiados que son la iglesia y la nobleza, y existe pues un tercer estado, un tercer grupo que reúne al resto de la población, a la mayoría de la población. Y una mayoría más o menos silenciosa que tiene muchos deberes y pocos derechos. Es un poco la misma idea porque el tercer mundo representa a la mayoría de la humanidad y es una mayoría silenciosa, una mayoría que no tenía derecho a la palabra. Tenemos abajo aquí un dibujo de Plantu, como ocurre a menudo. Es interesante porque vemos un grupo de ratas, está escrito no alineados, pues se refiere al tercer mundo, que vamos a ver inmediatamente, y podemos ver cómo estos no alineados, estos miembros del tercer mundo, son atraídos por las músicas, entonces por la propaganda, por el modelo de Estados Unidos, tanto como de la Unión Soviética. Pues este tercer mundo que aparece resulta de la descolonización y, por supuesto, este grupo de nuevos países denuncian el colonialismo, denuncian la dependencia que vivieron, no quieren seguir viviendo esta situación de dependencia y por eso afirman una no alineación. Otro dibujo de un joven Plantu que aquí pues presenta sus dudas a propósito de la posibilidad de una no alineación, ya que aquí el tercer mundo corriendo se dirige hacia tres puertas, dos abiertas, con los dos modelos que dominan que están en Guerra Fría, y la tercera vía pues aparece cerrada. ¿Quiénes son estos no alineados y sobre todo cómo se forma, cómo se constituye este bloque? Es lo que vamos a ver, y vamos a ver dos momentos claves en esta organización de un tercer mundo, de un grupo de no alineados. Estas dos conferencias son las conferencias de Bandung y la conferencia de Belgrado. Empezamos en 1955 con la conferencia de Bandung.
Es una conferencia que ocurre en Indonesia, país, como lo sabéis bien, recién independizado y dirigido por Sukarno, que acoge la conferencia, es el anfitrión de la conferencia. Se reúnen 29 países de Asia sobre todo, un poco de África, no muchos de África porque el continente sigue colonizado en la mayoría de sus territorios. Es un grupo de 29 países dominado por 4 líderes principales, pues Sukarno, el anfitrión, Nehru, que ya conocéis, primer ministro de India, pero voy a presentaros también al primer ministro de China, que se llama Zhou Enlai, y al nuevo jefe de Estado, recién jefe de Estado en Egipto, que se llama Gamal Abdel Nasser. Y estos países pues representan más o menos la mitad de la humanidad, por eso representan muy bien este tercer mundo, y lo que hacen pues es denunciar el colonialismo y reclamar la independencia de toda África. Es el mensaje principal y eso participe al contexto internacional favorable a la descolonización. Es una primera etapa importante. La segunda etapa que estudiamos es la conferencia de Belgrado. Ocurre en 1961 en Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito. Tito es el jefe de Estado comunista de Yugoslavia. Es un comunista un poco atípico que no sigue la línea soviética, es bastante independiente. Reconocemos a Nasser y a Nehru, que son los dos otros líderes dominantes de esta conferencia. En esta conferencia están presentes 25 países y bueno, aquí se trata de proclamar su neutralidad frente a los bloques de la Guerra Fría. Se habla por primera vez de no alineación. Es la primera conferencia pues, de los no alineados. Se trata de países en vías de desarrollo que no quieren seguir ciegamente a los dos bloques y a las dos superpotencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Una fotografía para identificar a los líderes principales de este tercer mundo y de esta no alineación. De izquierda a derecha podemos reconocer al primer ministro indio, Nehru, con su vestido y sombrero típicos y además también con una rosa en el vestido. A su lado podemos reconocer a Kwame Nkrumah, el líder de Ghana. Después tenemos a Gamal Abdel Nasser, el egipcio. Y después lo reconocemos también con su sombrero bastante típico y su uniforme, se trata de Sukarno, de Indonesia. Y por fin tenemos a Tito, de Yugoslavia. Este movimiento de los no alineados, tenéis que saberlo, existe hasta hoy en día, no ha desaparecido. La última conferencia, la última cumbre, pasó en 2021 en Belgrado, pues por supuesto, es una manera de recordar la primera cumbre, la primera conferencia. Hoy en día, pues este movimiento de países no alineados reúne a 120 miembros. Hay también observadores, es decir, países que envían representantes porque quieren seguir las discusiones, se consideran implicados o piensan en presentar su candidatura para ser miembro. Así que vemos cómo se organizan ya a nivel internacional estos países recién independizados. Tienen, por supuesto, una tribuna perfecta en la ONU. La ONU, lo sabéis,
tiene una asamblea general, es lo que vemos aquí la sala donde se reúne la asamblea general, y por supuesto con la descolonización, con el proceso de descolonización, hay cada vez más nuevos países recién descolonizados y que van a hablar en la ONU a favor de la descolonización. Eso parece bastante lógico. Pues los países de Asia, los territorios también de África son cada vez más numerosos en esta organización internacional, y eso explica por qué después de dos secretarios europeos fue elegido un birmano que se llama U Thant, y que fue entonces el primer secretario general no europeo, y fue activo pues entre 1961 y 1971, pues en el periodo que estamos estudiando. Y refleja bien que está cambiando la ONU, ya que el paisaje diplomático mundial está también cambiando. Y de la misma forma, en la ONU se agrupan estos países recién descolonizados, estos países que son también países en vías de desarrollo, lo que significa de forma menos políticamente correcta, de manera más directa lo que son los países pobres. Y pues estos países se agrupan y constituyen lo que llamamos el Grupo de los 77. Es un grupo que se constituye en 1964, reúne pues a países en vías de desarrollo, y su objetivo es ayudarse, desarrollar políticas de cooperación económica, y también pesar mucho más en las deliberaciones, en las discusiones de la ONU, frente a las grandes potencias, frente a los países más desarrollados. Este grupo también, pues como el grupo de los no alineados existe hasta hoy en día. Hoy en día ya no se trata de un grupo de 77, se trata de un grupo de 134 miembros. Sí, 134, lo sé, en la lección, en el resumen escrito está 132, pero bueno, al parecer la situación evoluciona, así que es la cifra oficial, 134. Y bueno, la ONU entonces es para estos países una tribuna importante. Vemos cómo pues, se organizan a nivel mundial. Vamos a ver que estos países tienen también que organizarse a nivel nacional y a nivel más regional. En efecto, los países no solo forman organizaciones globales, sino organizaciones regionales, cooperaciones también más limitadas. Pero antes de evocar estas cooperaciones, estas organizaciones, tenemos que recordar que estos países recién descolonizados lo fueron de forma a menudo precipitada, sin mucha preparación, es decir, que en estos territorios la población representaba principalmente la base de la pirámide social y laboral. Hay pocos especialistas, hay pocos expertos, y por eso la organización es difícil, y en muchos países la descolonización significa pasar del dominio por los europeos al dominio por una minoría o por una dictadura militar o por un partido único. En teoría pasamos entonces a un país independiente con una población libre. Bueno, la realidad es a menudo bastante diferente. Hay algunos países como India que logran establecer una democracia, pero la verdad es que no representan la mayoría. Un ejemplo de esta evolución que conocen algunas antiguas colonias, pues se trata de la República Centroafricana. Se trataba de un territorio de África ecuatorial francesa. Se llamaba el territorio de Ubangui-Chari.
se vuelve República Centroafricana en 1960, pues como los otros territorios franceses subsaharianos, y es un país que conoce, pues, que vive un golpe de Estado militar dado por un oficial, el coronel Jean Bedel Bokassa, que fue militar en el ejército francés hasta el grado de capitán. Participó en el desembarco de Provenza, luchó en Indochina, así que tiene una experiencia militar, pero más o menos es el representante, es el habitante de la República Centroafricana que tiene la experiencia la, más importante y que ha alcanzado el nivel más alto. Así, pero un capitán, bueno, tiene cierta experiencia militar, por supuesto, pero para dirigir un ejército y para dirigir un país, bueno, es algo bastante diferente. Entonces tenemos el caso de un militar que da un golpe de Estado y que toma el poder. Aquí, bueno, vemos una referencia se habla de la revolución del 1 de enero de 1968, se refiere al golpe de Estado de San Silvestre, que pasó el 31 de diciembre de 1967, pues entonces efectivamente cuando pasamos de un año a otro. Y este coronel pues se vuelve presidente, en un momento se vuelve general y al parecer no lo considera suficiente, decide hacer de la República Centroafricana un imperio centroafricano. Este cambio se produce en 1976 y si hablamos de imperio es que hay un emperador y bueno, el presidente Bokassa se vuelve el emperador Bokassa I con una gran ceremonia inspirada de la coronación de Napoleón I, una ceremonia más o menos financiada por Francia, hay que precisarlo, porque efectivamente el país se ha vuelto independiente, pero conserva una relación estrecha con la antigua metrópoli, una relación de dependencia económica, técnica, que muchos llaman France-Afrique. En efecto, la descolonización política no significa una ruptura de las relaciones y tampoco significa una independencia de verdad. Los gobiernos europeos interfieren mucho en los temas interiores de estos países nuevamente independizados y además las grandes empresas europeas siguen presentes y muy poderosas. Es lo que vemos aquí en el mapa de África que podemos ver y presenta, pues el mapa de arriba presenta las intervenciones militares francesas y vemos cómo pues Francia interviene mucho en lo que considera su coto privado. África es un poco su coto privado. Bueno, así que los países recién independizados tienen un primer problema, organizarse y, si es posible, independizarse de verdad y también a nivel económico de los países occidentales, de los países europeos. Y puede ser uno de los motivos para la constitución de grupos, de asociaciones de países sobre bases que pueden ser bases culturales, que pueden ser bases económicas. Vamos a ver tres ejemplos. Por ejemplo, la Liga Árabe se constituye en 1945 con 7 estados fundadores. Aquí vemos el aspecto de la Liga Árabe hoy en día. Tenéis que saber que Siria fue suspendida en 2011 en un contexto de guerra civil y de represión por el dictador que controla más o menos el país. El objetivo de la Liga Árabe era promover el panarabismo, es decir, el panarabismo es la ideología que quiere reunir a todos los pueblos árabes en un mismo estado.
como tuvimos en Europa el pangermanismo, por ejemplo, con el objetivo de reunir a todos los alemanes en un Estado alemán. Es más o menos, por ejemplo, la política de Hitler. Bueno, aquí es más o menos la misma idea. Se trataba de agrupar poco a poco a todos los árabes en un mismo Estado, lo que daría a este pueblo una potencia mucho más importante que con estados separados. El gran portavoz de esta ideología y de este movimiento es el egipcio Gamal Abdel Nasser, que hasta intentó efectivamente una unión con Siria, pero una unión que fracasó. La Liga Árabe sigue existiendo y los países, bueno, a menudo se reúnen en caso de crisis internacional para expresarse, si es posible, de una sola voz. Otro ejemplo, una organización fundada en 1960, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Son países que quieren responder a la disminución del precio del petróleo, disminución decidida por las grandes compañías que explotaban y distribuían el petróleo en aquella época, porque la verdad es que en aquel momento compañías privadas y extranjeras controlaban el comercio del petróleo. Y bueno, aquí se trata de una voluntad por países productores y exportadores, la voluntad de controlar el precio y entonces garantizar un precio justo. Eso se puede hacer coordinando su política de producción. Si quieren hacer bajar el precio, bueno, aumentar la producción, mientras que si quieren el aumento del precio, es suficiente reducir en común la producción y, lógicamente, el precio sube. Es una organización que sigue existiendo con más países, los que podemos ver en este mapa. Tercer ejemplo, una organización aquí a escala continental, es la Organización para la Unidad Africana, la OUA, fundada en 1963. Su objetivo era promover la unidad, la solidaridad de los estados africanos. Se trataba aquí también de hablar de una voz única en cuanto sea posible. Se trata de favorecer la desaparición del colonialismo del continente y de asegurar una descolonización completa. Eso es lo que son los objetivos de esta organización. Una organización que hoy en día ya no existe, sustituida por otra en 2002 que se llama la Unión Africana, que reúne efectivamente a todo el continente, y aquí se trata más de favorecer el desarrollo económico y también la democracia, los derechos humanos. Aquí tenemos pues un tercer mundo que se constituye y que quiere oponerse a dos mundos preexistentes que están luchando pues en la Guerra Fría, pero tenemos también en el contexto de la Guerra Fría potencias y también opiniones públicas que ponen en tela de juicio la tutela de las dos superpotencias. Pero es algo que veremos en un futuro video. Gracias.